Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. La producción es de la no ficción, de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita en Boombox. Hoy es martes 19 de noviembre, comienza a amanecer, escampó en Bogotá por fortuna. Bienvenidos, muy buenos días, los saludamos desde Mañanas Blue para quienes despiertan a esta hora con las noticias, las historias de Colombia y el mundo. También a esta hora las noticias y los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, temas de conversación en redes sociales. Le voy a hablar de una tendencia, de una conversación seria y otra no tanto, otra propia de redes sociales. Empecemos por esa, es tendencia numeral MasterChef y numeral Connie Camelo, porque se convirtió en la reciente eliminada de ese reality y hay muchos comentarios a propósito de eso, a propósito también de la relación que ella tenía con varios de los participantes. Su eliminación da mucho de qué hablar en redes sociales usando el numeral de su nombre y numeral MasterChef Celebrity. También es tema de conversación, este sí muy serio, numeral Corte, numeral Senado, numeral Ariel, numeral Congreso, por todo lo que pasó en la inédita votación de ayer en el Congreso de la República para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 2 videos son virales a esta hora. Es inédita votación, Camila, perdóneme, por el empate 50-50. Y por el voto de más. Y por el bueno, no se sabe si fue intento de fraude, error, si fue un error, un papelito pegado. qué fue lo que pasó, pero cómo es posible que en una votación de semejante importancia hayan aparecido 103 votos y había solamente 102 senadores presentes. Sí, señor, ese es el video viral. Uno, el momento en el que Juan Carlos Garcés de la U, pero también Miguel Ángel Pinto, liberal, que hacían parte de la comisión escrutadora, comienzan a abrir los papelitos. Y en video se ve cuando uno de esos votos está repetido, uno marcado, otro sin marcar, y ahí viene la polémica. Iban pegados, iban en el mismo voto, iban pegados, y por eso las dos teorías. Este es el momento, ahí se abre y usted se da cuenta que hay 2 papelitos en el mismo voto. Y el anterior es el video del agarrón del momento, también viral en redes sociales, este del senador Ariel Ávila con el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, que terminan manoteando, gritando con palabras incluso de grueso calibre. Dice Ariel Ávila que le dijeron hijo de puta y están en esos términos y están en eso en la discusión en el Congreso. Entre comillas, esa fue la grosería. Sí, lo dice él, por eso le digo, lo dice Ariel Ávila, que así se lo dijo Efraín Cepeda y están en esa discusión, por eso es viral también este video de lo que pasó ayer, que en el fondo va a resolver cómo quedan las fuerzas, cómo quedan las cargas en la Corte Constitucional. Y por último, Néstor, la tendencia es la del día. Hoy juega Colombia y como siempre las apuestas están en redes sociales. Numeral Barranquilla, numeral Selección Colombia, para hablar del partido de esta noche con una polémica entre los que saben y siguen el fútbol, que si debe o no estar James Rodríguez. Las 5 de la mañana, 37 minutos. ¿Usted cree que debe estar James? Si no está 100% de salud, no, porque él sigue con la molestia por la que no estuvo en el partido anterior. La alineación no se conoce, se va a conocer un par de horas. El partido es a las 6 de la tarde. Seguramente a las 3, 4 de la tarde vamos a saber ese tema del que habla desde Barranquilla el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Nosotros nos hemos impuesto como protagonista en todos los partidos con un estilo y con una condición. Si bien hacemos adaptaciones con respecto al rival, tenemos muy en cuenta de hacer bien lo nuestro, ¿no? Y bueno, vamos a ver. No voy a decir cómo vamos a formar, por supuesto, pero creo que es una posibilidad esa del equipo de Ecuador
y nosotros, bueno, tenemos... Bolivia, Paraguay, este de Colombia, Ecuador y Argentina, Perú son los partidos de este día martes. También Chile, Venezuela cerrando la jornada. Desde Barranquilla esta mañana con la Selección Colombia. Hoy es día de partido de la Selección Colombia. Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. A partir de las 6 de la tarde sonará el pitazo inicial del árbitro uruguayo Esteban Ostojic en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para el duelo entre Colombia y Ecuador por la fecha 12 de las eliminatorias suramericanas. Nuestro seleccionado está obligado a ganar porque viene de perder 3-2 ante Uruguay y debe sumar para mantenerse en los primeros lugares en la tabla de posiciones. Colombia, poseedor de una de las mejores delanteras con 15 goles anotados, se va a enfrentar al seleccionado más fuerte defensivamente hablando, al que solo le han anotado 4 goles en los 11 juegos disputados. Para anotarle se va a necesitar mucha eficacia. Johan Bojica, que será titular mañana, habló sobre el aguerrido equipo ecuatoriano. Es un equipo el cual es muy aguerrido, saben trabajar bien con la línea de 5 que vienen jugando y bueno, nosotros confiamos mucho en nuestro fútbol, en las cosas que venimos haciendo bien, en nuestro plan de juego, y a partir de ahí pues es competir, ¿no? Colombia aspira a seguir la paternidad que tiene sobre Ecuador en Barranquilla, de 5 victorias y un empate y una sola derrota. Esa derrota se produjo en 1965 en las eliminatorias al Mundial de Inglaterra. Desde entonces han pasado 59 años. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, para Blue Radio. Ojalá, Fabio, gracias. 5 de la mañana, 39 minutos. A las 2 de la tarde abren las puertas del Metropolitano. Para quienes viajaron, van a viajar o van a estar pendiente, vuelve a ser tarde cívica en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Tarde cívica desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Son cerca de 50,000 visitantes los que se esperan hoy en Barranquilla y ya la ocupación hotelera está en un 80%. Le cuento que la policía tiene dispuesta a 1,600 hombres y mujeres que estarán desde las 6 de la mañana desplegando 3 anillos de seguridad en torno al Estadio Metropolitano para abrir las puertas a partir de las 2 de la tarde. Tenemos además, entre otras noticias, la ciudad preparada con diferentes centros y establecimientos comerciales para dar promociones y descuentos, todo con tal de subir las ventas hasta en un 50%. Nelson Patrón, quien es en este caso el secretario de Gobierno de Barranquilla, habla sobre la preparación en materia logística para este encuentro deportivo. Nos preparamos con todas las medidas de logística, seguridad y atención de emergencia para que el encuentro en Colombia versus Ecuador se desarrolle en completa normalidad. Contaremos con el apoyo de 1,657 unidades de Policía Nacional y sus diferentes especialidades. Pero para lo que no estamos preparados, Néstor, es para posibles lloviznas que se estarían presentando a los alrededores del Estadio Metropolitano. Advierte David Garzón, meteorólogo del IDEAM, que es probable que se presenten lloviznas con poca intensidad, pero que a partir de las 5 de la tarde lleguen las nubes al Metropolitano también. Se espera que la mañana esté con poca nubosidad y tiempo seco. En horas de la tarde es posible que aumente la nubosidad y posiblemente sean algunas lloviznas o lluvias ligeras en el Atlántico. También fue activada la alerta amarilla en Barranquilla desde las 6 de la tarde y las 6 de la tarde del próximo miércoles 20 de noviembre, y habrá vigías también de espacio público para controlar a los vendedores ambulantes en torno al Estadio Metropolitano. Barranquilla amanece hoy con 24 grados de temperatura. Vanessa, gracias. En Bogotá tenemos 10 grados la temperatura en este momento. Bolivia, Paraguay a las 3 de la tarde. Nos conviene, Julián, que gane Bolivia, Que gane Bolivia, claro, porque Paraguay está más arriba con 16 puntos. Argentina, Perú. Que gane Argentina, que ya está primero y siga su camino. Chile, Venezuela. Que gane Chile, que es la última. Y Brasil, Uruguay. Ese es el mejor partido porque es el segundo, que es Uruguay. Nos convendría que empaten, ¿no? Que empaten, y si Colombia gana, volvería al segundo puesto. Ahora, lo que nos conviene es que gane la selección. Es Colombia. Ganar y jugar bien. Así es, son las 5 de la mañana, 42 minutos. Habla el presidente de Ecopetrol, cada vez más emproblemado, no solo porque el precio de la acción se ha deteriorado en Colombia y en los mercados internacionales, sino porque lo persigue la sombra de su pareja. Su novio se llama Julián Caicedo, que dicen, hay nuevas denuncias, que está tomando decisiones la pareja del doctor Roa en Ecopetrol. Esta es su respuesta. Respecto de mi pareja y su poderío y su vinculación en el Grupo Ecopetrol, no lo tiene, no lo ha tenido y no lo va a tener, y así se lo hice saber a la Junta Directiva cuando a finales del año pasado se empezaron a anunciar algunos aparentes vínculos de él o alguna injerencia de él en los procesos con hojas de vida.
en las últimas horas, los fondos de pensiones, que son accionistas minoritarios de Ecopetrol, pidieron la convocatoria de una asamblea para reemplazar a 2 personas, Zuleta y Echavarría, que se fueron de la junta directiva. De momento, el presidente de Ecopetrol parece quedarse en el cargo, dijo que no tiene la intención de renunciar. Yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a que se nos compruebe y se nos demuestre si es que somos delincuentes. Por eso no voy a renunciar a la presidencia de Ecopetrol. Si hay alguien que tenga pruebas y demuestre que yo he hecho actos ilegales, delincuenciales, de corrupción, yo los insto y a le que las muestren. apareció otro fantasma, y es que William Vélez, que había sido su empleador en el pasado, es un hombre que se mueve en el mundo de los servicios públicos y de las energías en Colombia, también contratista de Ecopetrol. Este señor Vélez le pagó la remodelación de un apartamento que él, Roa, compró. La historia con Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Pues el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defendió de estas acusaciones realizadas en los medios de comunicación frente a procesos de contratación, supuesta injerencia de su pareja en toma de decisiones administrativas y algunas investigaciones que están en curso. Sobre estos 3 puntos relevantes se puede destacar lo siguiente. El primero, que tiene que ver con su pareja, Julián Caicedo Cano, sobre presuntas decisiones de contratación en Ecopetrol. Afirman que él no tendría ninguna injerencia en la empresa mientras Roa estuviera en el cargo y que tampoco tendría ninguna vinculación con Ecopetrol. Dice el presidente que eso no va a suceder y que también se lo ha comentado a la junta directiva. Por otro lado, y con respecto a la remodelación de su apartamento con el supuesto cargo proveniente de William Vélez, contratista de Ecopetrol, Roa confirma que no ha tenido vinculación alguna y que la adquisición de ese inmueble fue previa a su llegada a Ecopetrol. Cerrando la reunión con medios, se le preguntó sobre una posible vinculación a la investigación en la campaña Petro Presidente, ya que un fiscal obtuvo luz verde para ahondar las cuentas y bases de datos para corroborar si hubo o no una extralimitación con los topes económicos, cosa a la que él respondió que aún desconoce la notificación de la Fiscalía. Y es que ante todas estas acusaciones, finalizando, se le preguntó a Roa si dejaría su cargo como presidente de Ecopetrol, afirmando que como no tiene procesos, ni condenas, ni vinculaciones, esto no sería posible. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, 5 de la mañana, 45 minutos. A propósito del gobierno, celebra el presidente Petro el crecimiento de la economía del PIB en el tercer trimestre de este año, que fue 2%, un crecimiento un poquito por debajo de las expectativas, muy jalonado por la agricultura, especialmente por el café, pero está mal la industria y está mal el sector de la construcción. Detalles del crecimiento de la economía con la directora del DANE, Piedad Urdinola. El arroz, frutas como el mango, la papaya, el aguacatejas están teniendo un dinamismo muy importante. Está jalonando es precisamente todas las apuestas y los juegos de azar en línea. Carbón es básicamente lo que está generando este crecimiento negativo. También vemos unos negativos. Dice el presidente Petro en modo celebración que este es el crecimiento de la economía de la vida y que se está enterrando, se refiere al crecimiento, a la caída del sector petrolero y del sector de energéticos, que se está enterrando la economía de la muerte. Este crecimiento está muy jalonado por la producción de café. El presidente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón. El compromiso de todos los gremios ha sido acompañar al gobierno en la reactivación económica y celebramos hoy que el DANE nos haya mostrado la cifra de crecimiento del tercer trimestre, un 2% que nos muestra que empieza la reactivación económica. Dentro de ese 2%, 33% está creciendo la industria del café, tanto como se desploma la minería, el sector industrial y el sector comercial. Hablando sobre la minería, el presidente del gremio, Juan Camilo Nariño. Las cifras publicadas el día de hoy por el DANE, que muestran una caída del 11% para el sector minero y del 19% en la producción nacional de carbón, evidencian y confirman la enorme incertidumbre que enfrenta hoy la minería en Colombia. Este panorama marcado por una sobreregulación, decretos, resoluciones,
proyectos de ley de una empresa estatal. 2% no está mal, pero tampoco está bien, no es el crecimiento que esperaban los analistas. Las actividades artísticas de entretenimiento y este sector agropecuario son los que han sacado la cara un poquito por la economía. Entre esas actividades artísticas, los muchos conciertos. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. El gran protagonista en el crecimiento de la economía en el tercer trimestre del año fue el campo colombiano, muy especialmente el cultivo de café, que se disparó más de un 33%. Solo las actividades agrícolas representaron más de la mitad del crecimiento entre julio y septiembre. También hay que decir que aportaron las apuestas en línea y en un tercer lugar actividades relacionadas con la salud, la educación y la defensa. Pero hubo también malas noticias en este reporte del DANE. La peor, el panorama que vive hoy la minería y el petróleo, una caída de 7.1%. Es el tercer trimestre consecutivo en que este sector está en negativo. El carbón, por ejemplo, se desplomó 18.8%. Cayeron también las producciones de gas y de petróleo. Otro sector que pasa por un mal momento es la industria. También está ya en su tercer trimestre consecutivo de caída y la ANDI le está pidiendo al gobierno que concrete las medidas de apoyo a la industria nacional, porque seguimos viendo mes tras mes las malas noticias en materia de producción. Finalmente, aunque la construcción como un todo creció, siguen las malas noticias del lado de vivienda, porque el renglón específico de edificaciones muestra también caídas. En lo corrido del año, la economía ha crecido 1,6%. Para que se cumpla la proyección del gobierno, en el último trimestre del año se necesita un crecimiento del 2%. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, 5 de la mañana, 49 minutos. Atención, esta madrugada Naciones Unidas está denunciando que más de 100 camiones que llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza fueron saqueados y destruidos y están culpando a Israel. La noticia en el mundo a esta hora con Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo que está diciendo Naciones Unidas, específicamente la agencia UNRWA, que es la Agencia para los Refugiados Palestinos, es que 109 de sus camiones se dirigían al sur de la Franja de Gaza. Habían cruzado el paso fronterizo Kerem Shalom. Dicen y aseguran que esa zona está controlada por seguridad israelí, pero que sin embargo el ejército israelí no hizo nada para protegerlos. Perdieron 97 camiones. Llegaron hombres con pistolas, obligaron a los conductores a vaciar los camiones y perdieron esos camiones y varios conductores resultaron heridos, es lo que está diciendo esta agencia de Naciones Unidas. Esa es una de las noticias que viene desde allí. La otra importante, Néstor, es que ayer en una sesión parlamentaria Benjamín Netanyahu dijo que en el último ataque que hicieron a Irán, en esta ida y vuelta que están atacándose Irán e Israel, habrían destruido un componente específico del programa nuclear iraní. No especificó cuál había sido, pero sí recordemos que el gobierno norteamericano le había dicho explícitamente que no atacara ni instalaciones nucleares ni petrolíferas. Y lo que está diciendo ahora Benjamín Netanyahu es que sí lo hicieron, Néstor. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos Estás de escuchando salud mental. Blue Radio. Quedaron listos anoche los preacuerdos de la Fiscalía con los responsables del gran escándalo de corrupción de este año en Colombia, que es el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. La sacaron barata, Olmedo López va a pagar 7 años de cárcel, sus asesores, el contratista, el pastuso, todos de ahí para abajo, penas relativamente menores que les permitirá, eso sí tendrán que reparar, tendrán que devolver lo que se robaron, pero les permitirá este preacuerdo con la Fiscalía salir prontico de la cárcel. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Importantes desarrollos de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, luego de que la Fiscalía llegara a 6 preacuerdos con los principales implicados. La lista la encabeza Olmedo López, exdirector de la unidad, quien aceptó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. López cumplirá una pena de 7 años y 1 mes de prisión, además de reintegrar 724 millones de pesos al Estado. Por otro lado, su mano derecha, Sneider Pinilla, exsubdirector de la entidad, fue señalado por los mismos delitos y enfrentará una condena de 6 años y 6 meses de prisión, además de devolver 618 millones de pesos. En el caso del contratista de Impoamericana Roger Sass, Luis Eduardo López Rosero, la Fiscalía documentó delitos adicionales como falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Su pena será de 6 años y 8 meses de prisión. Además, será la persona que deberá reintegrar la mayor cantidad de dinero por el caso de los carrotanques, 7.722 millones de pesos. Recordemos que esta fue la primera empresa salpicada en el marco de los sobrecostos que se habría generado producto de la llegada de esos vehículos a la entidad. Otros preacuerdos a los que llegó el ente acusador es a Pedro Rodríguez Melo, exsubdirector de la unidad, quien deberá pagar una pena de 4 años. Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de conocimiento de la unidad, quien deberá pagar una condena de 3 años. Y por último, Edgar Eduardo Riveros Rey, implicado por un soborno a Sneider Pinilla en hechos posteriores a que se destapara el escándalo de corrupción. Estos acuerdos serán socializados con las víctimas antes de ser presentados ante un juez de la República para su respectivo control. La Fiscalía destacó que estos compromisos incluyen tanto la reparación económica como el reconocimiento de los hechos ilícitos. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, gracias. Atención, una mujer fue asesinada. Parrillera, ella iba de acompañante en una motocicleta en Puente Aranda. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, fue exactamente en el barrio Gorgonzola de la localidad de Puente Aranda, donde una mujer se transportaba en una moto de parrillera cuando de un momento a otro fue abordada por 2 hombres que le atravesaron el vehículo al conductor de la moto. Allí de un momento a otro uno de los asesinos sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le disparó en varias oportunidades a la víctima, que hasta el momento no ha sido identificada. De inmediato estos asesinos emprendieron la huida y hasta el momento se adelanta la investigación por parte del CTI y de la Fiscalía para poder dar con su paradero. La víctima, Néstor, aunque iba a ser trasladado a un hospital, finalmente perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor de la moto en la que iba la mujer deberá entregar su versión de los hechos, ya que él salió ileso de este ataque, Néstor. Gracias, Felipe. Está todavía en Brasil el presidente Gustavo Petro, que en las últimas horas, hablando en la cumbre del G20, lanzó una diatriba contra la inteligencia artificial. El presidente Petro, que le había pedido a Ecopetrol convertirse en el motor de la inteligencia artificial en Colombia, ahora la ataca en estos términos desde Brasil, en la cumbre de los 20 más poderosos del mundo. La inteligencia artificial puede echar a la calle centenares de millones de puestos de trabajo, los trabajadores y trabajadoras rutinarias, y van a salir al hambre y crecer el hambre en el mundo si no somos capaces de por lo menos plantearnos 2 objetivos. El primero, y contrario a alguien que habló aquí de América Latina, hacer una regulación pública global. Y el presidente habla hoy allí en el G20 sobre la lucha contra el hambre. Desde Río de Janeiro, Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro intervino en la cumbre del G20 para hablar sobre cambio climático y transición energética. Se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y propuso un diálogo directo entre ambos países, pero también habló del conflicto entre Israel y Hamás y la situación en Gaza, que calificó como un genocidio, pidiendo al G20 oponerse. Además, el mandatario propuso la incorporación de la CELAC al grupo del que hacen parte las economías más importantes del mundo. Ayer el presidente Petro sostuvo además una reunión con los presidentes de Chile, Gabriel Boric, México, Claudia Sheinbaum, y Brasil, Lula da Silva. Se reunieron todos con un propósito claro, y es fortalecer la integración de este bloque de países progresistas. Así lo confirmó el canciller Luis Gilberto Murillo. Donde
se hablaron de temas de integración regional y la necesidad de coordinar, porque son países que tienen valores comunes, pero también objetivos comunes y una agenda que mover en términos regionales y en términos globales. Y esa integración está muy focalizada en asuntos de inversión y comercio, en asuntos de infraestructura, y también se tocaron los desafíos que tiene la región en términos de lucha contra redes criminales transnacionales. Aunque se esperaba que Venezuela fuera tema de conversación entre estos jefes de Estado, según el canciller, no se refirieron a la situación electoral del vecino país, pero como conclusión de este encuentro se pactó una nueva reunión que se daría antes de la posesión del presidente de Estados Unidos electo Donald Trump. Hoy el mandatario colombiano dará un segundo discurso, esta vez en la sesión temática de la lucha contra el hambre y la pobreza. Caterina Ávila, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este año hemos hecho una gira hermosísima por varias ciudades del país con el show de Voz Populi, Café con Cierto Sentido del Humor. ¿Cómo le fue, vicepresidenta? Bueno, me fue muy bien porque pude recorrer el país en mi helicóptero y esta vez voy a llevarlo al Castor Plaza. Astor Plaza. ¿Yo qué dije? Castor. ¿Cómo es? Astor Plaza, el 4 de diciembre, último show del año aquí en Bogotá. No se lo pueden perder. Todos los personajes de Lorena Neira, de Camilo Cifuentes, de Oscar Iván Castaño, de Dieguito Briceño Tarcisio y también el grupo Salpicón. Y Jorge Alfredo Vargas presentando este show Café con Cierto Sentido del Humor. Vayan, pueden comprar sus boletas en www.mitaquilla.com.co o directamente en la taquilla del teatro 4 de diciembre. Exacalcesa, ¿está lista? Pero claro que estamos listos, por siempre lista para mi Bogotá, para mi Colombia, para trabajar por mi país, para trabajar por mi ciudad. Vamos a trabajar y a irnos de show Café con Cierto Sentido del Humor. ¿Lista, Cepa? Amiga, pero cómo no, marica, te vas a peinar para ese día, amiga, me encanta mucho. ¿Y Crazy? Ay, compañero, mira, yo estoy aquí bailando y... Ay, se fue. ¿Qué le pasó? Se fue. Bueno, todos los personajes, Café con Cierto Sentido del Humor, Voz Populi, 4 de diciembre, en el Astor Plaza en Bogotá. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. No aparece ni el video, ni el senador que depositó 2 votos en la controvertida y accidentada sesión parlamentaria de ayer, en donde se intentaba elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. No se sabe todavía si fue trampa, si fue un error, si fue ingenuidad. No se sabe por qué repartieron más votos del número de senadores que había en la sesión parlamentaria de ayer. Una sesión que vuelven a intentar esta mañana a las 10:30, cuando se vuelven a juntar los senadores, la plenaria del Senado, para intentar elegir al reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo, que ha sido, como se han dado cuenta ustedes, el motivo de la gran disputa política en Colombia. Un agarrón, agarrones, denuncias de fraude, sin escoger el reemplazo, groserías, una sesión que terminó a los gritos de mala manera, una votación que es, por otro lado, un feo retrato de cómo funciona el Congreso de Colombia. Por supuesto, siempre el fantasma, siempre lo que ronda ahí alrededor es si hubo intento de fraude. Bienvenidos, vamos a hablarles de cómo fue, de qué significa y de qué se está jugando en esa sesión parlamentaria. Obviamente están midiendo fuerzas el Congreso, los amigos del gobierno y los rivales políticos del presidente Gustavo Petro. Fue una votación inédita por 2 razones. Porque hubo un empate a 50 votos entre Claudia Dangond, que es la candidata de la oposición, y el otro, el candidato del gobierno, que es Miguel Efraín Polo, el candidato defendido por el propio presidente Petro, que estuvo llamando él personalmente
a congresistas intentando conseguir voto por voto. Pero también es inédita porque eran 102 senadores y aparecieron 103 votos. Por eso el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tuvo que levantar la sesión intentando descifrar qué era lo que había pasado, volver a hacer tarjetones, revisar la votación y detectar en dónde estuvo el intento de fraude o el problema. Hay dos teorías esta mañana, que se pegaron accidentalmente dos tarjetones, dos papeles, y fue un error. O que alguien, que es la que yo creo, intentó hacer trampa y metió un voto adicional. Están revisando cámaras de seguridad desde anoche. Se ve cuando el liberal Miguel Ángel Pinto y Juan Carlos Garcés, que es del partido de la U, que eran parte de la comisión escrutadora, destapan un voto que era doble en papel, doble tarjetón, uno de ellos sin marcar. Por eso la teoría de que pudo ser un error. Si alguien depositó el doble tarjetón, pues tendría que haberlo también marcado para que contara. Todo termina en ese feo agarrón en acusaciones, inclusive con groserías de mala manera. El pacto histórico apeló la decisión del presidente del Senado, que levantó apresuradamente la sesión. A diferencia de hoy debería haber 105 senadores, porque van a aparecer seguramente los 3 que fueron ausentistas de ayer y seguramente los 2 que votaron en blanco. Ya hay pistas, uno de un partido pequeño, otro de un partido grande, son el objeto del deseo. A ellos 2 son a quienes están intentando convencer para que decidan el voto. Bienvenidos, vamos a hablarles de lo que se está jugando también en el Congreso. Ojo, la Comisión Séptima al mismo tiempo estaba aprobando en primer debate la reforma a la salud, que no es muy nueva, básicamente es la misma que se hundió el año pasado en el Congreso, presentada ahora por diferente ministro. La que se hundió era de Carolina Corcho y ahora esta es del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aprobaron acabar la CPS, darle superpoderes a la ADRE y crear las CAPS. Digo, es el mismo corazón de esa reforma a la salud que ya se había hundido. Falta todavía el trámite en el Senado, en donde las cuentas son diferentes. Y en segundos, a propósito de política, les contaré del anuncio, el anticipo del presidente Petro, que dice que no le interesa, que no apoyará ningún proyecto de reelección y que entregará el poder el 7 de agosto del año 2026. Está dando explicaciones el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro, cada vez en problemas por muchas denuncias en su contra. Se refiere a las recientes, negó que vaya a renunciar porque no es cierto que Ecopetrol sea un nido de corrupción y defiende a su pareja, que se llama Julián Caicedo, su novio, que aparentemente es la persona más influyente en Ecopetrol. Lo niega el doctor Ricardo Roa. Ecopetrol, que a propósito enfrenta una crisis en su junta directiva porque renunciaron 2 de los independientes, razón por la cual están pidiendo los fondos de pensiones que se convoque a una asamblea. Y hablaremos en segundos a propósito de Ecopetrol, de la adquisición del polémico apartamento en Medellín, que según la denuncia pagó en efectivo por casi 3.000 millones de pesos el doctor Roa, que lo niega. Contó que lo compró antes de llegar al cargo como presidente de Ecopetrol y que fue una compra absolutamente transparente. Hoy es el segundo día del presidente Petro en la cumbre del G20 en Brasil. En su intervención de ayer habló de cambio climático, transición energética, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se reunió con los presidentes Lula de Brasil, Boric de Chile, Claudia Sheinbaum de México, para proponer un bloque progresista en América Latina. Los 4, es cierto, son de izquierda, pero con miradas muy diferentes. Ni Lula está acabando con el petróleo en Brasil, ni Boric está apoyando a Nicolás Maduro de Venezuela, así que son diferentes clases de izquierda a quienes intenta juntar el presidente Gustavo Petro, que a propósito ha confirmado que desde hoy, martes, se reinicia la exportación de energía a Ecuador. Desde Brasil, el presidente Petro, les contaré de su declaración que da alrededor de la reelección y de la noticia económica que está celebrando, que es el crecimiento tibio de la economía. La celebra el presidente Petro, es apenas del 2% en el tercer trimestre de este año, ligeramente por debajo de las expectativas, pero ya son 4 trimestres consecutivos con resultados positivos. Este crecimiento, jalonado por el café, por la industria agrícola en Colombia,
muy deteriorado, muy desplomado el crecimiento industrial y la construcción en nuestro país. La Fiscalía, y es la otra noticia del día, está a punto de tener las primeras condenas por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La sacaron muy barata Olmedo López y sus cómplices, que van a pagar Olmedo 7 años y los demás de ahí para abajo, Schneider Pinilla 6 años y medio, los contratistas 6 y los asesores de la corrupción entre 3 y 4 años de cárcel, según el acuerdo que ahora tendrá que firmar la fiscal general de la Nación. Eso sí, tendrán ellos que devolver algo de la plata que se robaron de los muchos ríos de plata que corrieron. También hay preacuerdos con Schneider Pinilla, con el contratista El Pastuso, se llama Luis Eduardo López, Pedro Rodríguez, asesores, Barreto, Riveros, que van a pagar entre 6 y 4 años de cárcel. Bienvenidos a historias que desarrollamos a partir de este momento. Salió el sol en Bogotá después de una noche, de una madrugada de mucha lluvia. Hoy se están cumpliendo, 19 de noviembre, 12 años del fallo de la Corte Internacional de Justicia que nos quitó un pedazo de San Andrés. Fue el fallo del año 2012 que desconoció el Meridiano 82 como frontera marítima y que estableció una nueva frontera con Nicaragua. Bienvenidos, lo más importante en el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. Y el presidente del Senado hizo gestos para romper el quórum. De hecho, me dijo, perdóneme la expresión, lo vieron en el video. La votación al final quedó 50 votos por un candidato, Miguel Polo Rosero, 50 votos por una señora Dangond, 2 votos en blanco. El señor Tobar no logró ningún voto, pero aparece un voto de más. Escándalo en el Senado por la aparición de un voto de más durante la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Votaron 102 congresistas, pero aparecieron 103 votos. A raíz de lo anterior, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y revisar las cámaras de seguridad. Toca para dar las garantías, revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. La oposición, a través de la senadora Paloma Valencia, explicó la importancia de esta votación para elegir nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Si perdemos, Petro va a tener mayorías en la Corte. Y alístense, porque entonces sí va a haber constituyente. Porque con mayorías en la Corte van a hacer un decreto de emergencia para tratar de decir que necesitamos la constituyente. La bancada de gobierno solicitaba repetir la votación. La senadora María José Pizarro. No puede ser que porque sale un voto de más, entonces eso se excusa para dilatar la votación y que tengamos que venir otro día a votarnos, señora. El senador Juan Carlos Garcés, que sostuvo la urna e hizo parte del conteo, reveló un pequeño detalle que había olvidado mencionar previamente. Cuando ya empezamos a hacer el conteo y abrimos una votación, nos dimos cuenta que estaba muy pegado y estaba muy grueso, estaba muy pegado aquí, pero les quiero decir que no estaba marcado doble. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate la reforma a la salud 2.0 propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En detalle, el recinto le dio luz verde a un total de 64 artículos durante este debate. Ahora deberá cursar un debate más en la plenaria de la Cámara de Representantes y 2 debates más en el Senado de la República. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, celebró el rápido avance de la nueva reforma que el gobierno quiere sacar adelante para transformar el sistema de salud. Esperamos que transite rápidamente para poder entonces llegar al Senado y que sea estudiada por parte de la Cámara Alta, en este caso el Senado de la República. Néstor Álvarez es representante de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Consideramos que fue más comprada políticamente y votada mucho más rápido que una vez pasada sin discusión y sigue planteando los mismos dilemas de falta de un análisis financiero para mirar el sobrecosto que trae el nuevo sistema. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Pues sabíamos que en la Cámara se iba a aprobar porque la mayoría de los representantes en la Cámara no leen, no les gusta lo técnico y muchísimo menos la participación. Entonces sabíamos que eso se iba a dar en la Cámara. Como se aprobó a pupitrazo limpio, nos queda la duda. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defendió frente a varias acusaciones realizadas sobre el proceso de contratación dentro de la empresa, también la supuesta injerencia de su pareja en la toma de decisiones administrativas y algunas investigaciones que están en curso. Vamos a ver que los inocentes, que si usted tiene alguna condena o alguna
una investigación donde yo sea condenado por corrupción por algún hecho, le agradezco que me la haga llegar. La Fiscalía General de la Nación confirmó en la noche de este lunes que firmó una serie de preacuerdos con los presuntos involucrados en el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El primero en suscribir este preacuerdo fue Olmedo López, exdirector de la entidad. El exfuncionario deberá pagar una pena principal de 7 años y devolver los 724 millones que se apropió ilegalmente, producto del contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira. Por otro lado, Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, también firmó un preacuerdo con el ente investigador. Deberá pagar una pena de 6 años y 6 meses de prisión. Asimismo, deberá devolver 618 millones apropiados de forma ilegal. La economía colombiana creció 2% en el tercer trimestre del año. El protagonista, el crecimiento del cultivo de café en Colombia, aunque también le fue bien a la pesca. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Gracias al incremento de la producción de nuestros cafetales por cada uno de los caficultores de Colombia y además por el precio que ha venido acompañando el producto estrella del país. En contraste, la minería se desplomó más de 7%. La industria sigue en negativo. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Es muy importante que el gobierno nacional adelante con urgencia alguna medida de las que le han sido propuestas en términos de apoyo a la industria colombiana. Avanza la indagación preliminar por parte de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. En las actuaciones se pide la búsqueda de información contable y financiera de la Unión Sindical Obrera de 3 empresas, Olimpo Seguridad, TV Light SAS y Servirred SAS, así como las cuentas y soportes financieros del exgerente Ricardo Roa y personas cercanas a la campaña. Blue Radio pudo establecer que en los últimos días se llevaron a cabo 3 diligencias de declaración juramentada al empresario catalán Xavier Vendrell, al estratega Antoni Gutiérrez Rubí y a la tesorera de campaña Lucy Aide Mogollón. El presidente Gustavo Petro confirmó que vuelve la exportación de energía eléctrica a Ecuador. Este anuncio lo hizo desde Río de Janeiro, en Brasil, a donde llegó el mandatario para participar como país invitado de la cumbre G20. El presidente escribió en su cuenta de X, abro comillas, anuncio que reiniciamos exportaciones de energía eléctrica a Ecuador. Este país sufre de una gran crisis energética que afecta la vida del pueblo hermano. Ayudaremos al pueblo ecuatoriano con nuestra fortaleza energética, cierro comillas. Durante el foro Reincorporación, un camino hacia la paz total y la no repetición, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que el gobierno que llegue en el año 2026 va a encontrarse con una situación de orden público compleja en el país. Después del 7 de agosto del 2026, sea cual sea el gobierno que llegue, va a encontrar unos problemas de seguridad serios en el país, independientemente de lo que logremos avanzar ahora, y eso hay que reconocerlo. También hay alertas por la falta de financiación para implementar el acuerdo de paz firmado en 2016 con la FARC. La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas. Que si no hay una redistribución justa económica, la reincorporación tendrá una crisis profunda. El alto comisionado de paz, Oti Patiño, se refirió a las negociaciones con el ELN. Si el proceso de implementación no empieza en el 2025, habremos fallado. Además, insistió en que el gobierno no quiere diálogos infinitos, luego de que alias Pablo Beltrán dijera que el proceso de paz no terminaba en 2026. Comenzó la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Río de Janeiro, Brasil, donde se realiza la cumbre G20. Durante su intervención en una sesión temática, el mandatario se refirió a Rusia y Ucrania y propuso un diálogo directo entre ambas naciones. La paz comienza por una conversación directa entre Rusia y Ucrania sin intermediarios, y que una reunión de los pueblos eslavos del mundo que tienen una historia común, lengua común, es fundamental. Que cualquier ausencia, sea de Ucrania, sea de Rusia, en una conferencia de paz, pues hace que la conferencia de paz no sea de paz sino de guerra. Además, el presidente Gustavo Petro pidió al Reino Unido no reactivar el requisito de visa. Ante esto se pronunció el canciller Luis Gilberto Murillo. Obviamente el Reino Unido ha manifestado algún tipo de preocupación por el aumento de las solicitudes de asilo de colombianos, y en el Reino Unido algunos justificados, otros no. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете. Tal y como anunció en las últimas horas, el presidente ruso Vladimir Putin ha aprobado esta mañana una doctrina nuclear que permite respuestas con armamento nuclear ante ataques convencionales que amenacen la soberanía de su país, de Rusia, pero también la de Bielorrusia. Una de las grandes novedades de este documento es que considera ataque conjunto la agresión de un país que carezca de armamento atómico, pero que tenga el respaldo de una potencia nuclear, en clara referencia a Ucrania y Estados Unidos. El designado a fiscal por parte del presidente electo Donald Trump es
está envuelto en un escándalo sexual en los Estados Unidos. Se han empezado a conocer detalles de un reporte del Comité de Ética del Congreso, esto por cuenta de que 2 mujeres, a través de sus abogados, han empezado a contar públicamente que Gates les pagó en el 2017 para que lo acompañaran a una de sus fiestas de orgías y sostuvieran relaciones con él. Una de las mujeres contó que presenció a Gates sosteniendo relaciones sexuales con una menor de 17 años. Gates nunca fue imputado por autoridades federales por estos hechos, pero senadores demócratas y republicanos se han mostrado dudosos de confirmar su nominación una vez sea sometida a votación el próximo año, porque creen que no cuenta con las calidades para ser fiscal general de los Estados Unidos. Colombia entrenó ayer en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 6 de la tarde, la misma hora a la que se va a jugar el partido de hoy ante Ecuador por la fecha número 12 de las eliminatorias mundialistas. James Rodríguez, de quien el técnico Néstor Lorenzo había dicho que iban a esperar hasta último momento, entrenó a la par de sus compañeros, por eso se vislumbra como titular para enfrentar a los ecuatorianos. Colombia viene de perder 3-2 ante Uruguay en la ciudad de Montevideo y por eso está obligado a ganar. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Desde que se levantó la sesión parlamentaria en el Senado ayer en la tarde, hay toda clase de cuentas, apuestas, suposiciones, búsquedas. Están buscando el video para saber si fue un error o si fue una trampa. Están buscando los congresistas que no estuvieron, los ausentes, en la sesión de ayer, que fueron 3. Fue Lantala,
que ya usted puede suponer por quién va a votar. Sí. Name, que es el segundo, y el tercero Alfredo de Luque. Alfredo de Luque. Name de Luque del partido de la U, Richard Fuenlantala del Pacto Histórico. Y están buscando o suponiendo quiénes fueron los que votaron en blanco. De ese tamaño es, si logran convencer a uno de los del voto en blanco, si logran que aparezcan los que no estuvieron ayer, cualquier voto va a ser definitivo después del empate inédito, increíble, no muchas veces en la historia política de Colombia, 50 votos por Miguel Polo, 50 votos por Claudia Dangond. Néstor, podríamos llegar Están buscando votos debajo de las piedras. Podríamos llegar, Néstor, al escenario impensable e increíble de que hoy se pudiera repetir el empate. De ese nivel está la situación. Si se repite el empate, ya no se levanta la sesión. Es decir, si no hay trampa, si no aparece un voto de más diferente al número de senadores, Héctor, sería por sorteo, por ¿no? Sorteo, casi que al caricellazo. Al caricellazo, sí, literalmente. Ese es el artículo 135, si no estoy mal, de la ley quinta, que es el reglamento del Congreso. Dice que en caso de empate en las votaciones para elecciones se decidirá la suerte, y entonces habría que tirar la moneda al aire para elegir entre la candidata Claudia Dangond y el candidato Miguel Polo. Pero con una moneda que tenga, ¿no?, cara hasta divertido. Tiene que ser hasta divertido. Pero una moneda que tenga cara y sello, porque qué tal una moneda que tenga cara y cara. Me terminaría gustando, porque me parece que con todas estas conjeturas y pues toda esta agua sucia que le han tirado a la elección del magistrado de la Corte, cualquiera que sea el resultado va a terminar un poquito sombrío, y entonces pues la suerte que sea la que decida, y así nadie está inventándose la teoría de que los unos están metiendo la mano, de que los otros están haciendo trampa, de qué tal, y dejamos incólume al magistrado que resulte designado. Lo de la suerte me parece un poquito triste, porque al final de cuentas es una decisión política, y por eso el gobierno también está jugando aquí con todos los intereses legítimos que pueden tener los gobiernos. Al final de cuentas, los 3 ternados fueron propuestos de una terna presentada por el Consejo de Estado. Está divertidísima y también un poquito patética la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ya les vamos a contar quiénes están jugando, quiénes son los jugadores en la elección más importante, porque de la Corte Constitucional al final de cuentas depende todo. Néstor, son las 6:24 minutos. Aclaración que nos pide el senador Richard Fuenlantala, que él no es del Pacto Histórico, que él es de la jurisdicción indígena, que su curul es de una circunscripción indígena, aunque usualmente ha votado con el pacto. Y si le está escribiendo el senador Fuenlantala, usted le quiere preguntar por quién va a votar hoy cuando vaya. Preguntarle, aunque posiblemente me diga que el voto es secreto. Sí. Pero en teoría anoche hubo reuniones que llevarían a que Richard Fuenlantala vote por Claudia Dangond, increíblemente. ¿Sí? Sí. A ver, no sé, esto cualquier cosa puede pasar. No quién quiere usted, Héctor, no quién quiere. ¿Quién cree que va a ganar hoy? Yo quiero y creo que es Claudia Dangond. Yo le dije ayer que me gustaría. Yo tengo diferencias con ella grandes en temas ideológicos, en posturas respecto de los derechos. ¿Cómo están las cosas? ¿Usted cree que gana Claudia Dangond? Pero quiero que gane y creo que va a ganar. Sí, me parece que va a ganar, porque si llegan los votos de Luque y del senador Name, yo creo que esos 2 votos se suman a Dangond, y usted ahí sabe, usted tendría 52. Yo no sé si Name vaya a votar por la doctora Claudia Dangond. ¿Dónde estaba Name ayer? No, yo sí creo que vota Name. En Europa estaba en Londres, estaba con el embajador Roy Barreras. A esto le están metiendo, están jugando y se convirtieron jugadores, entre otros, Roy Barreras, funcionarios de... Roy puso un trino, ¿no?, que decía que, sí, la Corte Constitucional es el polo a tierra. Se entendió, o sea, el trino básicamente era una señal para su gente. No, pues es que... El grito de batalla de Roy desde Londres, metiéndose en la elección de magistrado. La Corte es el polo a tierra, dijo Robert, para mostrar la señal de que quería que votaran por el doctor Miguel Polo. Me dice, claro. Sí, estuvo divertido ese trino. Con todos los cinismos del mundo, aquí todo el mundo haciéndole campaña a alguien. Dice el procurador elegido, Gregorio El Hash, que no es cierto que él esté haciendo llamadas,
porque dicen que está metido el Contralor, dicen que está metido... Bueno, dicen que lo llamaron para que explicara el reglamento, ¿no? Y eso sí parece que fue cierto, porque cuando se armó el rollo de un voto más y del empate, no se sabía bien, y ustedes que se estaban siguiendo la transmisión vieron que el presidente del Senado pues dudó mucho, y entonces parece que lo que hicieron fue llamar al doctor El Haj, que pues por su trayectoria se sabe ese reglamento de memoria, pero por lo menos y él fue el que dijo, claro, hay que repetir la elección. Pero por lo menos hasta hace una semana Gregorio El Haj estaba jugando por Miguel Efraín Polo. No sé si después de esa semana siguió o no siguió. Lo que me dicen es que sí. Y que hay un funcionario de la Contraloría también metido, y que están jugando y que están ofreciendo ministerios, y que el presidente Petro está llamando personalmente a parlamentarios, lo cual demuestra todito la importancia de lo que se está jugando. No es una curul simplemente en la Corte Constitucional, es el equilibrio o el desequilibrio alrededor de decisiones que están por venir. Néstor, pasamos del cambio en primera al polo a tierra. Del cambio en primera, que fue el mensaje cifrado de Daniel Quintero en la campaña, al polo a tierra de Roy Barreras como embajador en Londres pidiendo que voten por Miguel Polo. A las 10:30, dentro de 4 horas, se intenta repetir la votación. Carolina Otero. Néstor, buenos días. La novela por el puesto de magistrado que reemplazará a Antonio Lizarazo seguirá en suspenso por unas horas más. Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo agitaron la votación al quedar sorpresivamente empatados, sacando 50 votos cada uno. Sin embargo, un voto fantasma caldeó aún más los ánimos. Hay que decir que aunque ver una terna conservadora, dentro del Senado de la República se empezó a cantar que esta sería una elección entre petristas y antipetristas. Y es que hay que decir que Polo fue ex magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, quien había sido secretario jurídico del presidente Gustavo Petro, y tenía también el apoyo del Pacto Histórico, la U y algunos liberales, como quien dice un viejo conocido del petrismo, lo que para algunos mantendría la línea a favor de las políticas del gobierno en la Corte. Estoy aquí porque el Consejo de Estado reconoció mi trayectoria. Y hay que decir que a esta realidad no han sido ajenos senadores del Centro Democrático como Paloma Valencia, que han hecho una serie de predicciones sobre lo que se vendría en el país si Polo llega a este cargo. Si perdemos, Petro va a tener mayorías en la Corte. Y alístense, porque entonces sí va a haber constituyente. Y como si esto no fuera ya suficiente drama, en gritos terminó la sesión después de que apareciera un voto de más que no había sido registrado. A raíz de lo anterior, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y además revisar las cámaras de seguridad. Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no ha podido seguir la plenaria. Ni los regazos de papel se salvaron de tener responsabilidad dentro de este error, porque el presidente de la comisión escrutadora, Juan Carlos Garcés, hizo la muestra con el tarjetón en mano de que la culpa había sido de 2 hojas de papel que se pegaron al momento de contar los votos. Cuando ya empezamos a hacer el conteo y abrimos una votación, nos dimos cuenta que estaba muy pegado y estaba muy grueso, estaba muy pegado aquí, pero les quiero decir que no estaba marcado doble. Pero esta novela no tuvo su desenlace tampoco ahí, porque a raíz de la decisión de Cepeda de levantar la sesión, senadores del Pacto Histórico y otros también apelaron la decisión, argumentando que aplazar la sesión sería dilatar la votación. Alzando la mano y tomando la voz en el atril, la senadora María José Pizarro pidió garantías. Pero no puede ser que porque sale un voto de más, entonces eso es excusa para dilatar la votación y que tengamos que venir otro día a votar. No, señora, aquí están todas las bancadas. A eso súmenle que entre gritos y manoteos se vio a los senadores Ariel Ávila y el presidente del Senado, precisamente Efraín Cepeda. Se votará. Se votará. A mí no me acusa de eso, no. A pesar de eso, finalmente se votó dicha apelación, pero no había pasado ni un minuto después cuando ya no quedaban senadores en el recinto para conformar el quórum. Esta historia se espera que tenga finalmente su desenlace hoy a las 10:30 de la mañana, nuevamente en la plenaria del Senado. Carolina Otero, Blue Radio.
Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. Hay que dividir lo ocurrido ayer en la plenaria del Senado con el bochornoso episodio de la aparición de 103 votos con 102 senadores presentes en la elección para magistrado de la Corte Constitucional en 3 escenarios. El primero, el presunto fraude. Lo que ocurrió, en caso de que haya sido de manera deliberada, tiene que ser judicializado y debe ser esclarecido. No puede quedar ningún manto de duda sobre un proceso de elección como el que tiene en sus manos el Congreso de la República. El segundo escenario es el escenario político, en el que el presidente Gustavo Petro se está jugando a fondo para que gane Miguel Efraín Polo en esta elección. Incluso frente a la posibilidad con versiones que llegan de que el propio presidente habría llamado directamente por teléfono desde Brasil a varios congresistas para alinearlos con lo que él intenta recomponer. Al final, si miramos los nombres que hay detrás de esa candidatura, la del doctor Miguel Polo, Petro está intentando revivir la coalición de centro izquierda que lo llevó al poder en 2022. Solamente por hablar de nombres como el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, que está metido de lleno en esta elección, sumado a otros nombres como Alexander Vega, codirector del partido de la U, los conservadores petristas encabezados por Carlos Andrés Trujillo y Jaime Luis Lacutir, y también otros nombres que se han venido sumando a esa coalición. Se habla de la influencia de Gregorio El Hash, procurador electo en esta elección, y algunos funcionarios de la Contraloría General de la República. El ministro Cristros, si bien no entró ayer a la sesión, estuvo muy pendiente afuera, atento a la votación de los congresistas. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con los votos, los cristianos también se habrían sumado a esa candidatura, a la de Miguel Efraín Polo. Con esos votos, con esos acuerdos, el doctor Polo, magistrado auxiliar del doctor Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Palacio, tendría una posición importante. Al otro lado están unificados, en teoría unificados, la derecha y la centro derecha. Digo en teoría porque anoche el gobierno hacía ingentes esfuerzos por dos cosas. Uno, para que quienes viajaron de última hora a sus regiones, hablo de los senadores, hoy no asistieran, para disminuir el número de congresistas y que tienen voto por Claudia Dangond, y también porque el gobierno intenta romper la unidad del Partido Cambio Radical en torno a la candidatura de Claudia Dangond. Es el escenario político. Y el último, que es quizás el más importante, es el escenario sobre la importancia del equilibrio de poderes. Hoy el presidente Gustavo Petro ya tiene fiscal general de una terna que él propuso, tiene procurador general de un candidato que él propuso, tiene defensora del pueblo que él planteó a la Cámara de Representantes, y por eso sería muy importante que en el sistema de pesos y contrapesos, que es la principal base y el sustento de la democracia colombiana, se mantuvieran las fuerzas equilibradas en la Corte Constitucional. Cualquier paso en falso incluso generaría riesgos en torno a las discusiones a futuro en ese alto tribunal y que podrían favorecer al gobierno del presidente Petro. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. Los protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Es un mecanismo que permite el sistema penal de Colombia y que consiste en reconocer responsabilidad de delitos, devolver parte del dinero que se robaron y obtener rebajas de penas. En el caso de Olmedo López, que era el jefe de la banda criminal, pactó aceptar los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación y pagar una condena de 7 años, 1 mes y 12 días de cárcel y devolver 724 millones de pesos y pagar una multa de 3.000 salarios mínimos. Su segundo a bordo en la unidad era Sneider Pinilla. Por los mismos delitos va a pagar 6 años, 6 meses y 9 días de prisión y devolverá 618 millones de pesos. El otro que se confesará a cambio de la rebaja de pena es el pastuso Luis Eduardo López,
Rodríguez, el contratista al que le dieron la plata pública de donde salieron las coimas. Él negoció una condena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión y la declaración o la devolución de más de 7.000 millones de pesos. Le siguen Pedro Romero Rodríguez, que era el recomendado del embajador Camilo Romero, al que le negaron la libertad hace apenas 2 días. Era el asesor jurídico de Olmedo López y logró negociar con la Fiscalía una pena de 4 años, 10 meses y 19 días y la devolución de 1.000 millones de pesos. Finalmente en la lista está Luis Carlos Barreto Gantivex, director de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con un acuerdo de condena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión. La devolución total de estos hombres sumaría un poco más de 10.000 millones de pesos de una corrupción que supera ese monto si se tiene en cuenta que repartieron a dedo contratos que superan los 228.000 millones de pesos. Y aunque ninguna de las penas es excarcelable, la sacaron barata los promotores de la corrupción, que se van a convertir ahora sí en los testigos de cómo saquearon el 90% del dinero para atender los desastres y las emergencias como las lluvias en el país. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Al que le tienen, le guardan, y el que ha sido nunca deja de ser. Y es que los cafeteros, 552.000 cafeteros, vuelven a convertirse en los grandes superhéroes de la economía colombiana, con un crecimiento en los cultivos de café del 33% en el tercer trimestre de este año, recordando viejas épocas de gloria del siglo pasado y retomando el liderato dentro del crecimiento económico del país. Un país que creció 2% entre julio y septiembre de este año. Crecimiento flojo, por debajo de las expectativas, pero bueno, crecimiento al menos positivos y ya por 4 trimestres consecutivos. Jalonado en más de la mitad por las actividades agrícolas, donde también están arroz, mango, frutas y aguacatejas, pero sobre todo jalonado gracias al café. En las mieles de los altos precios internacionales, con el grano a $2.79 la libra en la bolsa de Nueva York y elevando el precio de la carga en el país a $2.505.000 pesos. Colombina y gran incentivo detrás del increíble crecimiento en los cultivos de café del 33% en el tercer trimestre. Todo lo contrario a lo que está ocurriendo con el otro gran reglón de exportación del país, el carbón, antagonista hoy por hoy del café, y con una producción que se desplomó 18.8% en el tercer trimestre de este año, arrastrando en general a toda la minería, gran cenicienta de la economía colombiana hoy por hoy, en este momento con una contracción del 7% entre julio y septiembre y acumulando ya 3 trimestres consecutivos de números rojos. Una mala racha que comparte a la par con la industria, que ya completa 6 trimestres consecutivos en terreno negativo, contrayéndose 1.3% en el último de ellos y sin ver la luz al final del túnel o números positivos desde el arranque del año 2023, con el presidente de la ANDI pidiéndole ayer al gobierno que por favor tome cartas en el asunto y le meta gana a alguna de las muchas medidas de reactivación que se han prometido para la industria. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 39 minutos. Después de casi 2 meses de radicada la segunda reforma a la salud del gobierno, la del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la Comisión Séptima de la Cámara lo aprobó en primer debate, es decir, el primer paso en ese camino que tiene para llegar a las plenarias. Esta reforma radicada le pone fin a las EPS y ahora van a ser gestoras de salud, pero también le otorga facultades a la ADRES, que sería la superempresa de la salud, y propone la creación de un Consejo Nacional de Salud, que es el grueso de la idea del gobierno de cambiar el modelo preventivo de salud. Originalmente el texto, la reforma del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, tenía 58 artículos. Al final se aprobaron todos e incluso 6 más que se fueron colgando en el camino de la discusión en medio de críticas de quienes se han opuesto a la reforma desde la idea original de la exministra Carolina Corcho, porque poco ha cambiado. Se mantiene la idea de
de acabar las EPS, de crear los CAPS, Centros de Atención Primario, y de darle superfacultades a la ADRES. Se aprobó en primer debate esta reforma a la salud, pese a las críticas. Por ejemplo, ANIF y AFIDRO, que es la Asociación de los Droguistas, creen que el sistema de salud va a arrancar el próximo año 2025 con un déficit de 19.7 billones de pesos, porque 2022 no tuvo el ajuste que se esperaba en la famosa UPC, la unidad de pago por capitación. Es decir, hoy lo que se le paga a una EPS por cada paciente afiliado no está cubriendo la necesidad. Esta aprobación en primer debate llega cuando empieza también la discusión de cuánto debería ser el aumento de la UPC. Proponen ANIF y AFIDRO, por ejemplo, que el ajuste sea mínimo del 16.4%, que eso en plata blanca, en efectivo, es un monto superior que necesitaría el gobierno de 100 billones de pesos y no parece estar entre las prioridades de gasto del gobierno nacional. El problema es que la reforma tampoco resuelve estas deudas de un sistema cada vez con más problema fiscal. Aprobado en Comisión Séptima, este es el primer paso para una reforma a la que le falta un debate más en la Cámara y 2 debates en Senado antes de ver la luz. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Después de 20 años adicta a las drogas, terminó en la calle Carolina Uribe. Impresionante este testimonio de adicciones. En el podcast de Qué Locura, no se lo pierdan. Esta es la segunda temporada. Lo puede escuchar en todas las plataformas de audio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Sabes lo que es crear cultura en tu hogar? Ya ves que las ciudades tienen culturas, ¿no? Y decimos, los costeños son así, los caleños son asá. Las empresas tienen cultura, uno dice, uy, ese ambiente de trabajo allá es rico, me gustaría trabajar en esa empresa, nunca trabajaría en tal lugar. ¿Por qué? Porque el ambiente es hostil, o acá sí me gusta el ambiente. Aún en tu casa, en tu edificio, donde vivas, hay un ambiente, tu barrio tiene una... 6 de la mañana, 45 minutos. Alineación para el partido ya en menos de 12 horas. Será a las 6 de la tarde. Colombia contra Ecuador en el Metropolitano en Barranquilla. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos. Se viene ya la hora, se acerca el último partido del año y de momento no hay un once plenamente definido. Es decir, siguen un par de interrogantes puntualmente para el equipo que enviará a la cancha el técnico Lorenzo. Pero mire, Camilo Vargas estará en el arco, Daniel Muñoz
Muñoz será lateral derecho de Colombia. Los dos zagueros centrales serán Davinson Sánchez y John Lucumí. El lateral izquierdo será Johan Mojica. Hasta ahí no hay cambios. No hay rollo y no hay cambios. En la mitad de la cancha estará Richard Ríos. Sabe que llegó con algunas dolencias del partido en Uruguay, pero va a estar, no tiene problemas. Y ahí viene el socio de Ríos. Todo pinta que pueda ser Kevin Castaño finalmente. Que se decante el técnico Lorenzo por Castaño en la posición que ocupó Portilla en el partido en el Centenario. Pero esa es la primera ficha que todavía no se concreta. John Arias, y la segunda carta es Juanfer Quintero o James Rodríguez. Todo pinta para que Juanfer siga siendo titular de Colombia. ¿Verdad? Sí, porque James aparentemente no está todavía al 100, y como él lo planteó, si no estoy al 100%, el técnico tendrá que usar otra alternativa de jugadores que están en condición. Pero sabremos solo, lo dijo Lorenzo. ¿No había dicho Lorenzo que James estaba mucho mejor? Estaba mucho mejor, pero eso no significa que esté al 100%. Lo cierto es que van a hacer algunas pruebas en la mañana de hoy en el lugar de concentración de Colombia, y ahí establecer si va a estar o no en condición el capitán, el 10 de Colombia, para ser inicialista. Por eso le digo, esa es la segunda ficha dentro de la estructura del 11 titular que no se concreta. Y junto a él... O sea, irían las novedades: Kevin Castaño y Juanfer Quintero. No, sería solamente Kevin, porque recuerde que Juanfer fue titular. No, por eso, pero digo, frente a la selección, la habitual, la tipo. Sí, exactamente. Y adelante estarán Lucho Díaz, y todo pinta para que John Hader Durán vuelva a ser inicialista esta tarde en el Metropolitano. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, hablando de la selección Colombia, hablando de la alineación. ¿Me deja meter vas ahí? ¿Qué va a decir? Que Mateo Uribe va a ser el titular. Que no va a ser Kevin Castaño, sino Mateo Uribe. ¿Usted cree? Yo creo. Es decir, yo pondría la experiencia de Mateo Uribe. Linero le pegó el al viernes profesor Linero, hay que creerle, ¿no? Después de... Eso fue un arepaso, porque no sabía que James Rodríguez estaba lesionado. Bueno. James Rodríguez no jugó, no porque Juan Fernando Quintero esté jugando mejor, sino porque James Rodríguez estaba lesionado. Usted sabe que le pegué a todo, ¿no? No solo a eso, sino al resultado y todo, ¿no? Usted lo sabe. Usted cuando era chiquito decía, ¿chiripa? Chiripa. O sea, ¿usted le hizo fuerza a Uruguay? No, jamás. Lo que pasa es que al padre le soplan. Pero siempre le soplan de allá arriba. Hasta un reloj dañado acierta la hora 2 veces al día. Es la suerte de la camisa, yo creo. El color de la camisa es una ¿te gusta? Usted es como un reloj dañado. Pues de vez en cuando acierta. No. Mentiras, el color de la camisa es el usted sabe el fútbol. Le reconozco que tuvo razón con lo de Juan Fernando Quintero. Es cierto, sí. Digamos, estamos de acuerdo en que... Sí, en que fue por otra cosa. Fue medio de carambola. En eso lo entiendo. Pero además, en lo que sí tuve razón es en que jugó bien. Es decir, hizo el gol. Uy, ahí nos metemos en Honduras. ¿Jugó bien? Sí, no, perdimos por... Hizo un gol. Ahora... No voy a decir más. Entre Kevin y Mateus, que entre el diablo y escoja, ¿no? Yo prefiero Mateus. Yo prefiero Mateus. Ambos son jugadorcitos de segundo nivel. Yo creo que Mateus hubiera sido un buen jugador contra Uruguay, porque contra Uruguay faltó alguien con garra. Lerma. Nos hizo una inmensa falta Lerma. Esperemos a ver que hoy volvamos al camino del triunfo, porque veníamos muy bien y perdimos un partido. Solamente hemos perdido ese partido contra Uruguay, fue de visitante, tampoco es tan grave. Colombia sigue estando en zona de clasificación para el Mundial. Lo de esta tarde es diferente, es en Barranquilla y toca ganarlo, Ricardo. Además que ese Ecuador no le ganamos hace rato, ¿no? Sí, pero lo cierto es que también Ecuador en Barranquilla, digamos que no ha tenido buenos resultados. De 5 juegos ha perdido 4 con Colombia, y hoy Ecuador recupera jugadores importantes como Moisés Caicedo, que es fundamental, que es el Lerma de ellos. Bueno, ya vamos a hablar en detalles de lo que será justamente cara a cara el partido 12 en la ruta al Mundial, el último del 2024. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos nuestro día. Hoy es día de selección, entonces más emociones de bienestar, más emociones de esas que nos ayudan a estar bien. Además no está lloviendo, ¿verdad? Llovió anoche. Anoche llovió muy duro, llovió esta madrugada, pero escampó. Hoy, cuando yo vine estaba seco. Vamos todos estos días hasta diciembre, padre, vamos a tener lluvias un poquito más que otro. ¿Tema de hoy? Mire, el tema de hoy es saber escuchar. Néstor, ¿sabe qué es lo más complejo? Yo no sé si a usted le pasa. Bueno, usted escucha. Yo tengo que decir que usted escucha, es buen entrevistador. Yo interrumpo mucho a la gente. ¿Sabes qué? Es que me desespero.
la gente comienza a decirme algo, el partido, y ya yo meto cuchara. Y cada vez soy más consciente porque hay personas que me lo han dicho, pero déjame terminar. o me dicen todo lo contrario a lo que me iban a decir, solo por adelantarme. Entonces creo que nos pasa mucho. Si queremos salir adelante, necesitamos aprender a escuchar. No podemos hacerlo de otra manera. Entonces hoy quiero hablar de eso, de no interrumpir. A mí me gana el desespero. A mí me... No lo interrumpa. Ya viene buen ejercicio. Ya viene el padre Alberto. ¿Usted cómo hace? Dígame la verdad. ¿Usted tiene alguna técnica? No. Porque yo aquí, yo de esto doy fe yo. Es decir, no me importa los demás, yo doy fe. Aquí hay más de una vez que lo que están diciendo a usted no es que le moleste, pero sin embargo usted se queda callado, usted espera, usted... No. ¿Tiene alguna técnica? No le diría que es producto de ninguna técnica, me parece que es un ejercicio de que uno habla después de que el otro termina de hablar. Intento hacerlo, no con éxito. Sí, digamos, interrumpir nos pasa a todos, padre. Y todo el tiempo. No, pero algunos interrumpimos más. Hay unos que son más interruptores que otros. Ya viene el padre interruptor, son las 6 de la mañana, 52 minutos. Desafortunadamente hay una noticia mala, una noticia de última hora que se origina en Cali, en el Valle del Cauca, en donde acaba de morir la niña de apenas 5 años de edad que fue lanzada de un edificio anoche por su propio padre. Una tragedia que termina esta mañana de la peor manera. Hugo Mario Palomar. Néstor murió al amanecer de este martes, la niña de 5 años que fue víctima de este aterrador caso de violencia en un conjunto cerrado de apartamentos del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. La pequeña fue lanzada desde el tercer piso de uno de los edificios de apartamentos de este conjunto residencial por su propio padre cuando aparentemente sostenía una discusión con su esposa, la madre de la menor de edad. Según los vecinos del conjunto residencial Torres de Alamadina, la pequeña fue arrojada por el balcón, la policía capturó al agresor, la comunidad al enterarse del hecho enfurecida intentó hacer justicia por mano propia, intentó linchar a este sujeto y luego atacó a piedra la patrulla en la que fue evacuado del lugar. Iba a tirar a la mamá y a las dos niñas. La niña llegó con varias costillas rotas, con múltiples lesiones muy graves a una clínica del sur de Cali en donde finalmente falleció esta mañana. El padre de la menor está en una clínica también por los golpes que recibió de parte de sus vecinos. Está custodiado por la policía, será puesto a disposición de la fiscalía y tendrá que responder por el homicidio de su propia hija, Néstor. Si había 102 congresistas, Ricardo, ¿por qué repartieron más tarjetones de los senadores que había? Sí, la explicación más cercana a lo que podría haber ocurrido es la que dieron ayer en la plenaria, y es que el papel en el que imprimieron los tarjetones para la elección era muy delgado y a algún congresista le entregaron su voto, su tarjeta, pero venía pegada una debajo. Por eso la explicación de que la segunda no esté marcada, porque al final el voto que apareció, el 103, no estaba marcado por ninguno de los candidatos. Eso tendrán que investigarlo las autoridades. Bueno, esa grabación de quién fue el senador todavía no aparece. El senador Juan Carlos Garcés es parte de la comisión que escrutó los votos, que contó los votos ayer. Senador Garcés, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Usted, senador Garcés, que estaba ahí con Pinto, y la otra era Imelda Daza. Eran los tres de la comisión escrutadora. ¿Qué versión tiene de lo que ocurrió ayer en el Senado, senador Garcés? Bueno, buenos días. No, claramente, por eso ayer salí a explicar. Nosotros contamos, mi labor fue sacar todos los votos de las urnas. Se contaron los votos doblados y se contaron 102 votos. Se le preguntaron al secretario, pues no se dio ese reporte porque uno da el reporte al final, que si habían 102 y él dijo que sí. Empezamos a contar y el caso mío era yo recibía los votos de la doctora Dangond y Imelda recibía los votos del doctor Polo. Yo
yo recibí los votos, salieron 2 en blanco, y cuando yo conté, pues yo conté los míos 50, y si habían 2 en blanco, pues lógico que yo dije un empate. Cuando ya Imelda contó 51, entonces ella dijo 51, y yo dije no, venga, por eso ustedes ven que yo cojo los votos de ella, y digo, no puede haber 51, ¿cómo van a haber 51? Entonces yo vuelvo a contar delante de ella, 1 a 1, bien, despacio, y eran 50. 2 en blanco, y cuando cuento el de ella, claro, yo voy contando, y yo por qué, y ahí vi que había un voto que no estaba marcado. Entonces por eso aclaré que no era un voto doble, era un voto que de pronto el papel era muy delgado y venía pegado al otro voto. Sí. ¿Y eso puede ser posible, senador? ¿Quién era el encargado de entregar los tarjetones para la votación? Eso para mí, desde ahí tenemos que empezar a poner orden, porque se entregan los tarjetones así como tome. Como si fuera un volante en un centro comercial. Tome, mire, hágale. Entonces, por eso hoy se va a poner una urna especial donde se va a llamar senador por senador, se le va a entregar su tarjetón y él va a marcar en una urna, él, allá solamente que tome su decisión, sin presión de nadie, se marca y se pasa el tarjetón. Pero, ¿qué tiene de especial la urna de hoy frente a la de ayer, senador Garcés? ¿Por qué cree que con ese cambio en la metodología podría quitarse el fantasma del fraude? Porque es muy fácil, porque primero que todo supongamos, llaman a Juan Carlos Garcés y le entregan el tarjetón ahí. Y es una urna, haga de cuenta las urnas como cuando uno va a las elecciones a votar y usted va hasta allá y es un tarjetón que se le entrega. ¿Qué dije yo ayer y le pedimos al presidente? Es que son 107, si son 107 hay que sacar 107 tarjetones, hay que tener por si se dañan unos 3 o 4 aparte, pero hay que entregarlos llamando a cada senador. De pronto se va a demorar un poquito más, pero me parece más tranquilo, más transparente que llamen al senador, le entreguen el tarjetón, él lo marque ahí en esa urna, lo devuelva y hagamos ese procedimiento. Urna y cubículo hoy, ¿no? O cubículo, sí. Pero también hoy también se van a dar cuenta que en las grabaciones, yo estuve ayer en la comisión revisando, pues las cámaras del Senado sí son muy difíciles nos acogimos a la cámara de los medios de comunicación y todo, y ahí nos encontramos que había otro tarjetón también que se puso a un lado. Sobre eso quiero preguntarle. Al final no fueron 103, sino 104 104. votos. 104 tarjetas. O sea, no, 104 votos no. 104 tarjetas. Eso, tarjetas. 50 para un candidato, 50 para el otro, 2 en blanco marcadas y las otras 2 estaban sin marcar. Que venían, y se ve en el video, había una que venía pegadísima a la otra, que se quita, se pone a un lado, y como no está marcada ni nada, no se mete ahí, se confunde porque pues nosotros que vamos a pensar que venían tan pegadas una a la otra. Por eso yo aclaré que pienso yo que ahí no, si hubiera un fraude, pues venían las 2 marcadas de un mismo candidato, y eso sí hubiera dado una sospecha. Uno dice, uy, ¿cómo así vienen pegadas? No. Pero en gracia de discusión, senador, ¿no podrían haber metido las tarjetas sin marcar para viciar la elección? Es decir, no, presumiendo todos los escenarios, usted dice no porque no estaban marcadas, pero ¿no podría haber sido lo contrario, que se hubieran introducido tarjetas sin marcar para viciar la elección? Pues también sí puede ser una opción, sino que yo en esto, yo me di cuenta de una porque yo era el que estaba pendiente de cuando contamos. La que yo me di cuenta, sino que ayer en el video, hoy lo vamos a aclarar, la que yo me di cuenta es porque yo cuento 50, vi que hay 2 marcadas en blanco, que también se dice, y cuando Imelda empezó a contar, vi que yo dije, bueno, pero ¿y por qué ella, por qué 51? Entonces yo mismo le dije, venga, présteme, no puede ser, pues 52. Yo de una dije, tenemos un empate. Cuando ella dijo 51 fue que yo
que yo le cogí las de ella delante de todos y empecé a contar una a una despacio, y ahí se ven, menos mal todo está en la cama, cuando yo digo, venga, pero esto no, y se la muestro a toda la gente. Aquí hay una que no está marcada. Pero a ver, senador Garcés, discúlpeme entonces para aclarar, fueron 104 votos, 50 y 50. 104 tarjetas.